El marco jurídico básico es un elemento esencial en la práctica de los agentes inmobiliarios, ya que proporciona las reglas y principios que rigen las transacciones y actividades del sector. En América Latina, aunque existen similitudes entre los sistemas legales de los diferentes países, también hay diferencias significativas que deben ser comprendidas por los profesionales del sector. Los principios legales fundamentales incluyen la protección de los derechos de propiedad, la transparencia en las transacciones y la garantía de acceso igualitario al mercado. Estos principios buscan fomentar la confianza entre compradores, vendedores y agentes, así como garantizar que todas las operaciones se realicen dentro del marco de la ley. En el contexto de América Latina, algunos países como México y Perú tienen regulaciones específicas para los agentes inmobiliarios, que pueden incluir la necesidad de licencias o certificaciones para ejercer. Otros, como Argentina y Colombia, cuentan con sistemas más flexibles, pero igualmente exigen que los profesionales cumplan con requisitos básicos como la inscripción en registros oficiales. Entre las regulaciones comunes que afectan a los agentes inmobiliarios se encuentran normas de publicidad. Los agentes deben asegurarse de que toda la información proporcionada sea veraz y no induzca a error. Contratos. Los acuerdos entre las partes deben cumplir con los requisitos legales de validez, como el consentimiento libre y el cumplimiento de las formalidades necesarias. Responsabilidad profesional. En algunos países, los agentes inmobiliarios pueden ser responsables por daños causados debido a negligencia o incumplimiento de sus obligaciones. El cumplimiento legal no solo protege a los agentes de posibles sanciones, sino que también fortalece su reputación como profesionales confiables. Ignorar o desconocer las leyes aplicables puede resultar en multas, pérdida de licencias o incluso en procesos legales que afecten su carrera y negocio. En conclusión, el conocimiento del marco jurídico básico es indispensable para los agentes inmobiliarios en América Latina. Al familiarizarse con las leyes locales y regionales, los profesionales pueden operar de manera segura, eficiente y ética, contribuyendo al desarrollo sostenible del sector inmobiliario. Los contratos inmobiliarios son documentos legales que formalizan los acuerdos entre las partes involucradas en una transacción, ya sea de compraventa, arrendamiento o fideicomiso. Comprender sus características y requisitos es fundamental para los agentes inmobiliarios, quienes a menudo actúan como intermediarios o asesores en estas operaciones. El contrato de compraventa es el acuerdo mediante el cual una parte se obliga a transferir la propiedad de un bien inmueble a cambio de un precio determinado. Sus elementos esenciales incluyen 1. Identificación clara de las partes. Segunda, descripción detallada de la propiedad. Tercer monto, forma y plazo de pago. Cuarta, cláusulas sobre posibles contingencias, como defectos ocultos o incumplimiento. El contrato de arrendamiento, por su parte, establece las condiciones bajo las cuales una propiedad es cedida temporalmente para su uso o disfrute a cambio de un alquiler. Este contrato debe incluir detalles como la duración del arrendamiento, el monto del alquiler, las responsabilidades del arrendador y arrendatario, y las condiciones de terminación anticipada. El contrato de fideicomiso es una figura más compleja, utilizada principalmente en proyectos de inversión y financiamiento. En este acuerdo, el propietario de un bien transfiere su titularidad a un fiduciario para que administre el inmueble conforme a las instrucciones del fideicomitente, en beneficio de uno o más fideicomisarios. Este tipo de contrato es común en desarrollos inmobiliarios y ofrece ventajas como mayor seguridad jurídica y protección patrimonial. La claridad y precisión en la redacción contractual son esenciales para evitar malentendidos y conflictos legales. Cada cláusula debe ser específica y estar redactada de manera comprensible para todas las partes. Además, es recomendable contar con la asesoría de abogados especializados para garantizar que los contratos cumplan con las leyes locales y protejan adecuadamente los intereses de las partes. En conclusión, los contratos inmobiliarios son herramientas esenciales para regular las transacciones en el sector. Dominar su estructura, elementos y diferencias permite a los agentes brindar un mejor servicio, prevenir conflictos y garantizar el éxito de las operaciones. Los sistemas de registro de propiedad son instituciones clave en el sector inmobiliario, ya que garantizan la seguridad jurídica de las transacciones y protegen los derechos de los propietarios. Entender cómo funcionan y cómo utilizarlos es fundamental para los agentes inmobiliarios.
El propósito principal de los registros de propiedad es proporcionar una base de datos oficial donde se inscriben los títulos y documentos relacionados con los bienes inmuebles. Esto permite verificar la titularidad de una propiedad, su situación legal y la existencia de cargas o gravámenes que puedan afectar su venta o uso. En América Latina, los sistemas de registro suelen estar organizados a nivel estatal o municipal, dependiendo del país. Aunque su estructura puede variar, generalmente incluyen secciones dedicadas a la inscripción de títulos, anotaciones preventivas y certificaciones. Estos registros funcionan como una herramienta de consulta pública, aunque el acceso y los procedimientos pueden variar según la legislación local. Registrar una propiedad es esencial para garantizar la seguridad jurídica de las transacciones. Este proceso no solo confirma la titularidad del bien, sino que también protege a los compradores de posibles reclamaciones futuras. Además, en muchos países la inscripción es un requisito legal para que el traspaso de la propiedad sea válido y oponible frente a terceros. El proceso de inscripción generalmente incluye 1. Presentación del título o documento que acredita la transacción. Segunda, revisión y aprobación por parte del registro. Tercer, pago de las tasas correspondientes. Cuarta, emisión de un certificado de inscripción que confirma la operación. En conclusión, los sistemas de registro de propiedad son una herramienta indispensable para garantizar la transparencia y seguridad en el sector inmobiliario. Familiarizarse con su funcionamiento permite a los agentes inmobiliarios brindar un mejor asesoramiento a sus clientes y evitar problemas legales en el futuro. El sector inmobiliario está influenciado no solo por las leyes locales, sino también por regulaciones internacionales que buscan estandarizar y facilitar las transacciones entre países. Estas normativas son esenciales en un mundo cada vez más globalizado, donde inversionistas, desarrolladores y compradores operan en mercados internacionales. Entre los principales tratados y acuerdos internacionales que afectan al sector inmobiliario destacan los relacionados con la inversión extranjera y la protección de derechos de propiedad. Por ejemplo, acuerdos bilaterales de inversión, BETs, entre países garantizan a los inversionistas extranjeros un trato justo, seguridad jurídica y acceso a mecanismos de resolución de disputas. Además, organizaciones como la OCDE y el Banco Mundial promueven principios de transparencia y sostenibilidad en el desarrollo inmobiliario. Las reglas comunes en las transacciones internacionales incluyen 1. Cumplimiento de normas fiscales. Los compradores y vendedores deben considerar impuestos como el IVA, las tasas de transferencia y las retenciones aplicables en cada país. Segunda, debida diligencia. Es esencial verificar la titularidad, las restricciones legales y las condiciones del mercado antes de completar una compra internacional. Tercera, uso de contratos bilingües. En transacciones transfronterizas, los contratos suelen estar redactados en dos idiomas para garantizar la comprensión de ambas partes. Operar en mercados internacionales presenta retos, como la adaptación a diferentes marcos legales, la fluctuación de divisas y las diferencias culturales en las negociaciones. Sin embargo, también ofrece beneficios, como el acceso a capital, oportunidades de inversión diversificadas, la posibilidad de trabajar con clientes internacionales y el crecimiento de redes globales. En conclusión, las regulaciones internacionales son una herramienta que fomenta la confianza y la transparencia en el mercado inmobiliario global. Conocer estas normas y adaptarse a ellas permite a los agentes y desarrolladores operar con éxito en un entorno cada vez más interconectado. La fiscalidad es un componente clave de las transacciones inmobiliarias, ya que influye directamente en los costos, la rentabilidad y las decisiones de inversión. Tanto compradores como vendedores, e incluso los agentes inmobiliarios, tienen obligaciones fiscales que deben cumplir para evitar sanciones y operar dentro del marco legal. Entre los principales impuestos aplicables destacan 1. Impuesto sobre la transferencia de bienes inmuebles. Cobrado al momento de la compraventa suele representar un porcentaje del valor total de la propiedad. Segundo, impuesto sobre las ganancias de capital. Aplicado a los beneficios obtenidos por la venta de una propiedad, especialmente si se ha valorizado significativamente. Tercer, impuesto predial. Pagado anualmente por los propietarios de inmuebles, basado en el valor catastral del bien. Los compradores y vendedores tienen la responsabilidad de declarar y pagar los impuestos correspondientes en los plazos establecidos. En algunos casos, los agentes inmobiliarios también deben retener y reportar ciertos impuestos como parte de su intermediación.
Además, es importante considerar las normativas fiscales locales, que pueden variar significativamente entre países y regiones. El impacto de la fiscalidad en el precio y la rentabilidad de las propiedades es significativo. Por ejemplo, un impuesto sobre la transferencia elevado puede desincentivar las transacciones, mientras que un sistema fiscal favorable puede atraer a inversionistas extranjeros. Los agentes inmobiliarios deben estar preparados para asesorar a sus clientes sobre cómo estos impuestos afectan sus operaciones y qué estrategias pueden adoptar para optimizar sus finanzas. Las herramientas para optimizar el cumplimiento fiscal incluyen el uso de software especializado, la contratación de asesores fiscales y la planificación anticipada de las transacciones. Estas prácticas no solo facilitan el cumplimiento de las obligaciones legales, sino que también maximizan la eficiencia y reducen riesgos financieros. En conclusión, los impuestos y las obligaciones fiscales son un aspecto esencial del mercado inmobiliario. Comprenderlos y gestionarlos adecuadamente permite a los agentes inmobiliarios ofrecer un servicio integral y garantizar la satisfacción de sus clientes. El financiamiento inmobiliario es una herramienta clave que permite a los compradores adquirir propiedades, a menudo mediante créditos o hipotecas. Conocer los diferentes métodos de financiamiento y sus características ayuda a los agentes inmobiliarios a guiar a sus clientes en la toma de decisiones. Entre los tipos de financiamiento más comunes se encuentran: 1. Créditos hipotecarios. Son préstamos a largo plazo otorgados por instituciones financieras, donde la propiedad actúa como garantía. Los intereses, plazos y condiciones varían según la entidad y el perfil del cliente. Segundo, préstamos personales. Aunque menos comunes en bienes raíces, pueden ser una opción para propiedades de menor valor o cuando el cliente no desea hipotecar el bien. Tercero, leasing inmobiliario. Una alternativa que permite usar una propiedad durante un tiempo determinado con opción de compra al final del contrato. Las características principales de los créditos hipotecarios incluyen la tasa de interés, fija o variable, el plazo de amortización, las comisiones asociadas y los requisitos de elegibilidad, como el historial crediticio y los ingresos del solicitante. Los agentes inmobiliarios deben conocer estas características para asesorar a sus clientes sobre las opciones disponibles y cómo acceder a ellas. La elección del financiamiento depende de factores como la capacidad de pago, el tipo de propiedad, las tasas de interés y las políticas de las instituciones financieras. Por ejemplo, un cliente con ingresos estables y un buen historial crediticio puede optar por un crédito hipotecario tradicional, mientras que un inversionista puede preferir opciones más flexibles como el leasing. Es importante destacar tanto las ventajas como los riesgos asociados con el financiamiento. Los créditos hipotecarios permiten a los compradores adquirir propiedades sin necesidad de un desembolso inicial completo, pero también implican compromisos financieros a largo plazo. Por otro lado, las tasas de interés variables pueden representar un riesgo en entornos económicos inestables. En conclusión, los métodos de financiamiento inmobiliario son una herramienta valiosa para facilitar el acceso a bienes raíces. Comprender sus características y asesorar a los clientes de manera efectiva asegura una experiencia positiva y fomenta transacciones exitosas. El análisis de riesgos legales y financieros es una práctica esencial en el sector inmobiliario. Identificar y evaluar posibles problemas antes de concretar una transacción permite a compradores, vendedores y agentes tomar decisiones informadas y evitar pérdidas significativas. Entre los riesgos legales más comunes destacan las disputas relacionadas con la titularidad de la propiedad, como casos de herencias no aclaradas, múltiples dueños o hipotecas no registradas. Otro riesgo frecuente son las cargas ocultas, como embargos o servidumbres no declaradas, que pueden limitar el uso o el valor de la propiedad. En el ámbito financiero, los principales riesgos incluyen: 1. Fluctuaciones del mercado. Los cambios en la oferta, la demanda o las tasas de interés pueden afectar el valor de la propiedad y la rentabilidad de la inversión. Segundo, sobreendeudamiento. Para compradores e inversionistas, comprometerse con financiamientos por encima de sus capacidades puede llevar a dificultades económicas, especialmente en contextos de crisis. Tercera, devaluación de activos. En mercados inestables, las propiedades pueden perder valor rápidamente, afectando las ganancias esperadas. Las herramientas y estrategias para mitigar riesgos incluyen: due diligence.
Un análisis exhaustivo de la propiedad, sus antecedentes legales, financieros y físicos, ayuda a identificar problemas antes de concretar la transacción. Contratos sólidos. La redacción de contratos claros y específicos protege a las partes involucradas y reduce la probabilidad de conflictos. Diversificación de inversiones. Para quienes operan en el mercado inmobiliario como inversionistas, diversificar en diferentes tipos de propiedades o ubicaciones reduce la exposición a riesgos financieros específicos. En conclusión, el análisis de riesgos legales y financieros es fundamental para garantizar el éxito de las operaciones inmobiliarias. Al implementar medidas preventivas y asesorarse con expertos, los agentes y sus clientes pueden minimizar riesgos y maximizar oportunidades. La escrituración y el registro de propiedades son procesos esenciales para formalizar la transferencia de bienes inmuebles y garantizar la seguridad jurídica de las transacciones. Estos procedimientos protegen los derechos de los compradores y vendedores, además de prevenir posibles conflictos legales. La escrituración es el proceso mediante el cual se formaliza el acuerdo de compraventa en un documento público, que luego es autorizado por un notario. Este documento incluye detalles clave, como la descripción del inmueble, las condiciones de la venta y la identificación de las partes. La escrituración es fundamental porque certifica la autenticidad del acuerdo y lo hace válido ante las autoridades. Los pasos esenciales para la escrituración incluyen: 1. Revisión del título de propiedad para verificar la titularidad y la inexistencia de cargas o gravámenes. Segunda, firma del contrato de compraventa y recopilación de documentos necesarios, como identificaciones, comprobantes de pago y certificados legales. Tercera, presentación del contrato ante un notario, quien redactará la escritura pública. Cuarto, pago de impuestos relacionados con la transferencia del inmueble. El registro de propiedades es el siguiente paso, donde la escritura pública se inscribe en el registro correspondiente para garantizar que el comprador sea reconocido oficialmente como el nuevo propietario. Esto proporciona una protección adicional frente a reclamaciones futuras y facilita el acceso a financiamiento o transacciones futuras. Entre los errores comunes en estos procesos se encuentran la falta de verificación de la documentación, el incumplimiento de plazos legales y la omisión de detalles clave en la escritura. Estos errores pueden generar demoras, costos adicionales o incluso conflictos legales. En conclusión, los procesos de escrituración y registro de propiedades son esenciales para garantizar transacciones inmobiliarias seguras y transparentes. Conocer los pasos, requisitos y posibles errores permite a los agentes inmobiliarios guiar a sus clientes de manera efectiva y profesional. La due diligence o diligencia debida es un proceso crítico en las transacciones inmobiliarias que consiste en realizar una investigación exhaustiva de la propiedad y de las partes involucradas antes de concretar una operación. Este procedimiento minimiza riesgos y asegura que la transacción sea transparente y confiable. El análisis de due diligence abarca tres áreas principales. 1. Legal. Verificación de la titularidad, existencia de cargas o gravámenes, cumplimiento de regulaciones locales y revisión de contratos previos. Segunda, financiera. Evaluación del valor de mercado, análisis de costos asociados y cálculo de la rentabilidad proyectada. Tercera, física. Inspección del estado de la propiedad, identificación de defectos estructurales y revisión de servicios básicos como electricidad y agua. Realizar una due diligence exhaustiva ofrece múltiples beneficios. Por un lado, protege a los compradores de sorpresas desagradables, como disputas legales o problemas estructurales. Por otro lado, aumenta la confianza en la operación y permite negociar con información más sólida y precisa. Entre las herramientas y prácticas recomendadas se encuentran la contratación de abogados especializados, la utilización de software de análisis de propiedades y la consulta de registros oficiales. También es importante trabajar con inspectores certificados para evaluar el estado físico del inmueble. En conclusión, la due diligence es un paso esencial en cualquier transacción inmobiliaria, ya que garantiza que las partes involucradas tengan una visión completa y precisa de la operación. Este proceso no solo minimiza riesgos, sino que también fortalece la confianza y la transparencia en el sector. Las protecciones legales para compradores y vendedores son fundamentales para garantizar la seguridad y equidad en las transacciones inmobiliarias. Estas salvaguardas están diseñadas para proteger los derechos de ambas partes, minimizar riesgos y evitar conflictos legales.
Los derechos legales de los compradores incluyen recibir información completa y veraz sobre la propiedad, como su estado físico, valor real y situación legal. También tienen derecho a exigir el cumplimiento de los términos acordados en el contrato, como el precio, la entrega del bien y la calidad prometida. Por otro lado, los vendedores tienen derecho a recibir el pago completo en los términos establecidos, así como a protegerse contra reclamaciones injustificadas después de la transacción. Entre los mecanismos legales de protección se encuentran: 1. Contratos bien redactados. Estos deben incluir detalles claros sobre las obligaciones de cada parte, los términos de la transacción y las condiciones de rescisión. Segunda, garantías. Los compradores pueden solicitar garantías que aseguren la ausencia de defectos ocultos o problemas legales. Tercer, depósitos en fideicomiso. Utilizar cuentas fiduciarias para manejar los pagos iniciales añade una capa de seguridad, asegurando que los fondos no se liberen hasta que se cumplan las condiciones acordadas. Las cláusulas esenciales en los contratos incluyen: descripción precisa de la propiedad, plazos y condiciones para el pago y la entrega, penalidades por incumplimiento, resolución de disputas a través de mediación o arbitraje, en lugar de litigios prolongados. Contar con asesoría legal durante las negociaciones es indispensable para identificar posibles problemas y garantizar que los derechos de ambas partes estén protegidos. Los abogados especializados pueden revisar los documentos, sugerir modificaciones y representar los intereses del cliente en caso de conflictos. En conclusión, las protecciones legales son la base para transacciones inmobiliarias seguras y exitosas. Tanto compradores como vendedores deben asegurarse de conocer sus derechos y trabajar con profesionales calificados para evitar riesgos y garantizar una experiencia positiva. Los conflictos son comunes en el sector inmobiliario debido a la complejidad de las transacciones y la diversidad de intereses de las partes involucradas. Identificar las principales causas y adoptar métodos efectivos de resolución es crucial para mantener la integridad del mercado y la confianza de los clientes. Entre las causas más frecuentes de conflictos destacan: disputas sobre la titularidad de la propiedad, incumplimiento de términos contractuales, como plazos de entrega o condiciones de pago, defectos ocultos o problemas estructurales no declarados antes de la venta, desacuerdos sobre los costos asociados, como impuestos o comisiones. Los métodos de resolución de conflictos incluyen: 1. Mediación. Un mediador neutral ayuda a las partes a alcanzar un acuerdo amistoso. Este método es rápido, económico y preserva las relaciones comerciales. Segunda, arbitraje. En este proceso, un árbitro emite una decisión vinculante basada en las pruebas presentadas. Es menos formal que un litigio, pero ofrece mayor certeza legal que la mediación. Tercer, litigio. Utilizado como último recurso, implica llevar el conflicto a los tribunales. Aunque es una solución definitiva, puede ser costosa y prolongada. La resolución extrajudicial de conflictos tiene varias ventajas, como la rapidez, la reducción de costos y la posibilidad de mantener una relación profesional entre las partes. Sin embargo, su éxito depende de la buena fe de ambas partes y del apoyo de profesionales experimentados. Para prevenir disputas, es importante seguir estrategias como la redacción de contratos claros, la realización de due diligence exhaustiva y la comunicación abierta durante todo el proceso. Estas prácticas minimizan los malentendidos y fomentan un ambiente de confianza. En conclusión, la resolución efectiva de conflictos es esencial para mantener la estabilidad y la profesionalidad en el sector inmobiliario. Al abordar los problemas de manera oportuna y adoptar enfoques preventivos, los agentes y las partes involucradas pueden garantizar transacciones más fluidas y exitosas. La relación entre agentes inmobiliarios y notarios públicos es fundamental para garantizar la seguridad y transparencia en las transacciones de bienes raíces. Ambos profesionales desempeñan roles complementarios que aseguran el cumplimiento legal de las operaciones. El notario público actúa como un intermediario imparcial que certifica y valida los acuerdos entre las partes. Su rol incluye la redacción de escrituras públicas, la verificación de documentos legales y la inscripción de la transacción en el registro de propiedad. Además, garantiza que las partes comprendan plenamente los términos del contrato y que se cumplan todas las formalidades legales. El agente inmobiliario tiene la responsabilidad de proporcionar al notario toda la documentación necesaria, como títulos de propiedad, contratos preliminares y certificados legales. También debe actuar como enlace entre las partes para garantizar que las condiciones de la transacción se reflejen adecuadamente en la escritura.
La colaboración entre agentes y notarios es esencial para evitar errores y acelerar los procesos. Por ejemplo, trabajar con notarios especializados en bienes raíces puede simplificar las transacciones complejas, como fideicomisos o ventas internacionales, al garantizar que todos los aspectos legales sean manejados de manera eficiente. Entre los beneficios de esta relación profesional se encuentran la reducción de riesgos legales, el fortalecimiento de la confianza entre las partes y la mejora de la reputación del agente como profesional confiable. En conclusión, la colaboración efectiva entre agentes inmobiliarios y notarios públicos es clave para garantizar transacciones inmobiliarias seguras y transparentes. Esta relación permite a las partes involucradas operar con confianza y asegura que los procesos legales se cumplan de manera eficiente. Las políticas gubernamentales tienen un impacto significativo en el mercado inmobiliario, ya que pueden influir en los precios, la disponibilidad de propiedades y la demanda. Los agentes inmobiliarios deben comprender cómo estas políticas afectan el sector para asesorar adecuadamente a sus clientes y anticipar cambios en el mercado. Las regulaciones sobre el uso de suelo y la zonificación determinan cómo pueden desarrollarse las áreas urbanas y rurales. Estas políticas establecen límites sobre los tipos de construcciones permitidas, como residenciales, comerciales o industriales, y pueden afectar directamente el valor de una propiedad. Por ejemplo, una propiedad ubicada en una zona recientemente reclasificada como comercial puede experimentar un aumento significativo en su precio. Los incentivos fiscales y programas de vivienda social son herramientas comunes utilizadas por los gobiernos para estimular el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a la vivienda. Esto incluye beneficios como reducciones en los impuestos sobre la transferencia de propiedades, subsidios para compradores de vivienda por primera vez y programas de construcción de viviendas asequibles. Las tasas de interés y políticas monetarias también juegan un papel crucial. Cuando las tasas de interés son bajas, los créditos hipotecarios se vuelven más accesibles, aumentando la demanda de propiedades. Por el contrario, un aumento en las tasas puede desacelerar el mercado al encarecer el financiamiento. El impacto de estas políticas puede variar según el contexto económico y social de cada país. Por ejemplo, en mercados emergentes, los programas de vivienda social suelen ser una prioridad para atender las necesidades de la población, mientras que en mercados desarrollados, las regulaciones sobre sostenibilidad y eficiencia energética pueden ser más relevantes. En conclusión, las políticas gubernamentales son un factor determinante en la dinámica del mercado inmobiliario. Comprender su impacto permite a los agentes inmobiliarios adaptarse a los cambios y ofrecer asesoramiento estratégico a sus clientes. El cálculo financiero es una herramienta indispensable en el sector inmobiliario, ya que permite evaluar la rentabilidad y viabilidad de las inversiones. Comprender los fundamentos de estas técnicas ayuda a los agentes inmobiliarios a ofrecer un análisis más completo y confiable a sus clientes. Entre los conceptos básicos aplicados al sector destacan el valor presente y el valor futuro, que son esenciales para evaluar el flujo de efectivo de una inversión. El valor presente mide cuánto vale hoy un ingreso o gasto futuro, considerando una tasa de descuento. El valor futuro proyecta cuánto valdrá una inversión realizada hoy en un periodo determinado, considerando una tasa de interés. La tasa interna de retorno, TRR, y el valor actual neto, VAN, son indicadores clave para analizar inversiones inmobiliarias. La TIR indica la tasa de rendimiento esperada de una inversión. Una TIR más alta que el costo de financiamiento indica que la inversión es atractiva. El VAN mide la diferencia entre los ingresos esperados y los costos descontados al valor presente. Un VAN positivo indica que la inversión generará valor. El uso de herramientas tecnológicas como software de cálculo financiero y hojas de cálculo avanzadas facilita la realización de estos análisis y permite comparar diferentes escenarios de inversión. En conclusión, dominar los fundamentos del cálculo financiero permite a los agentes inmobiliarios evaluar oportunidades de manera precisa y comunicar el valor de una propiedad a los compradores o inversionistas de manera efectiva. El sector inmobiliario global está en constante evolución, influenciado por tendencias legales y financieras que moldean la forma en que se desarrollan, compran y venden las propiedades. Comprender estas tendencias permite a los agentes inmobiliarios mantenerse actualizados y aprovechar nuevas oportunidades en el mercado. Uno de los cambios más relevantes son las normativas internacionales que promueven
que promueven la transparencia en las transacciones inmobiliarias. Estas incluyen estándares para la prevención del lavado de dinero, la protección de datos personales y la uniformidad en los contratos de compraventa. Estas regulaciones benefician tanto a compradores como a vendedores al generar confianza en el mercado. La sostenibilidad es otra tendencia importante, con un enfoque creciente en las regulaciones ambientales. Muchas jurisdicciones exigen que las propiedades cumplan con estándares de eficiencia energética y uso responsable de recursos. Estas medidas no solo mejoran el impacto ambiental, sino que también aumentan el valor de las propiedades en mercados conscientes de la sostenibilidad. La digitalización de procesos legales y financieros está transformando la manera en que se realizan las transacciones. Desde contratos electrónicos hasta plataformas de blockchain para el registro de propiedades, estas innovaciones están reduciendo costos, acelerando procesos y mejorando la seguridad jurídica. En los mercados emergentes, las nuevas oportunidades de financiamiento están ganando protagonismo, como las plataformas de crowdfunding inmobiliario y los préstamos basados en tecnología financiera. Estas herramientas amplían el acceso al mercado tanto para inversionistas como para compradores. En conclusión, las tendencias legales y financieras globales están redefiniendo el panorama del sector inmobiliario. Los agentes que adoptan estas innovaciones y se adaptan a los cambios normativos estarán mejor posicionados para tener éxito en un entorno competitivo y en constante transformación.